Yo también quiero hacer una pregunta, siguiendo el orden para luego escuchar a Aristarco en su segunda ponencia. Y me gustaría hacérsela al amigo Carlos Sierra, ya que se utiliza mucho el aspecto de la metodología, ¿no? Y dentro de la academicidad. Dame colocar aquí mi tiempo, colocar mi tiempo para tomarme 2 minutos para desarrollar la pregunta. Carlos, ya que ustedes nos piden con justa razón y con todo el derecho, ¿verdad? A los cristianos que vivimos por fe, como enseña la Biblia, y por eso nosotros le creemos a la Escritura. Y además hay algo que en academia se llama el desarrollo de la fe histórica, como lo estaba diciendo Carlos Rodríguez, que si nos lleváramos de eso, entonces toda la academicidad se caería, toda la historia de la humanidad se caería. Yo quisiera saber, Carlos Sierra, ¿cuál es la metodología que utiliza el ateísmo para negar la existencia de Dios, absolutamente mostrando dentro de las escrituras que este Dios no pudo habérsele revelado a ningún ser humano en toda la historia bíblica? ¿Y cuál es el procedimiento metodológico que utilizan ustedes para verificar esto y determinarlo como una verdad absoluta consecuente? Te escucho, querido. Metodología del ateísmo para demostrar que el ateísmo tiene una verdad absoluta consecuente en su metodología, que tú me lo puedas explicar para entonces desestimar absolutamente que el Dios de la Biblia es el Dios que existe y se reveló. Paro mi tiempo y cuando esté listo, Carlos, para escuchar tu metodología para probar el ateísmo en ese aspecto. Adelante. Vale, gracias, Carlos. En primer lugar, Carlos, yo no soy ateo. Segundo, no existe una metodología para descartar a Dios propiamente, porque como te digo, mi punto de vista es agnóstico, no ateo, entonces no te puedo dar una metodología, digo que, con lo que yo no estoy familiarizado, porque yo no soy ateo, soy agnóstico. Ahora, si en de eso tu pregunta, y la hago en base a lo que yo hago como agnóstico, para descartar el Dios bíblico en particular, que es de lo que hablo, y no el concepto de Dios en general, te diría que la metodología que yo utilizo es la comparación histórica y el naturalismo como base. A través de la comprobación histórica o la comparación histórica, lo que yo valido es que la creencia cristiana, al igual que todas las demás, tiene simplemente un componente netamente humano, y que no podemos rastrear la revelación divina a través del texto, porque como mismo Carlos Rodríguez mencionó, incluso aunque él acepte la inspiración o la revelación, al final no está carente de errores. Y en esa existencia de errores, incluso hasta tal punto que el mismo Rodríguez comparó el texto bíblico donde está el Dios verdadero con otros textos paganos o terrenos que no tienen ninguna revelación, para compararlo como iguales, pues precisamente yo no puedo ver ningún Dios tipo de Dios ahí. O sea, un texto que al igual que todos los demás contenga los juicios morales incorrectos en nuestros tiempos actuales, errores garrafales, errores históricos e imprecisiones que llegan a un punto de compararlo con una obra externa, pues no tiene un texto de importancia para mí, ni me prueba realmente de que existe un Dios detrás de ese texto que ya aceptaron ustedes todos que tienen errores. Entonces, ¿qué metodología yo uso? Primero eso, compararlo históricamente. Si se asemeja más a cualquier otro texto de la antigüedad, no libre de errores y falencias de todo tipo, al final tengo que aceptar que lo más plausible es no que Dios haya hecho una excepción, pese a que sí, igual que todos los demás, sino que ese texto, igual que todos los otros, representa simplemente la interpretación de los hombres antiguos acerca del mundo y de su concepto de Dios. Ok, 2 minutos. ¿Lo dejas ahí, Carlos? Ahí está bien. Muy bien. Gracias por la respuesta. Tomo mis 3 minutos y quizás un poquito más de la prórroga. Mira, Carlos, por eso te hice la pregunta, donde tú muy bien reconoces que dentro del ateísmo no hay ni siquiera una metodología para decir que Dios no reveló en ningún momento de la historia de la Biblia que Él es el Dios verdadero. No hay una metodología, tú lo acabas de reconocer, quitaste de plano el ateísmo. Pero aún tú entrando en tu posición agnóstica, tú mismo te entregas en cuanto a la funcionalidad de que el agnosticismo, que es una ausencia total de conocimiento, por eso es agnóstico, ¿verdad? Sin ese conocimiento, ausencia total del conocimiento, tú aplicas un conocimiento en una postura ideológica que no tiene tampoco metodología alguna para desestimar que Dios se reveló en algún momento de la historia a la luz de lo que dice la Biblia. Por lo tanto, tú como agnóstico, tú dependerías de la explicación
de los que manejan una metodología. Como te estaba diciendo Carlos Rodríguez, que le levantaron un hombre de paja porque ningún cristiano dice que la Biblia tiene errores en su esencia de revelación, sino que seres humanos escribieron y a partir de las escrituras sobre el desarrollo de copia sobre copia, cualquiera puede cometer un error. El ser humano comete error, pero la revelación dada de parte de Dios, como Dios no escribió, Dios no comete error. Dios es el infalible, el ser humano es falible. En cuanto a el desarrollo de lo que iban copiando a través de la historia, todavía hoy nosotros tenemos la metodología que ustedes quieren utilizar siendo agnósticos. Una cosa extraña, porque un agnóstico no puede negar en ningún aspecto de que Dios no se reveló, porque es una ausencia total de conocimiento. Si no es ateo, el ateo debería de probar y el ateo tampoco tiene esa metodología. Por lo tanto, los que tenemos que explicar la metodología somos los cristianos, y los cristianos somos los que hemos, con honestidad académica, mostrado que a lo largo del tiempo han habido errores consecuentes que vienen de parte del ser humano, no de la revelación directa de Dios. Ese es el problema que yo veo, con todo respeto, que tienen aquellos que vienen a presentar una supuesta verdad absoluta sin tener ni siquiera metodología ni verdades absolutas. Porque ¿qué agnóstico, qué ateo va a presentar algo que no tiene metodología para decir el Dios de la Biblia no se reveló nunca? Eso es mentira. ¿Dónde está la metodología del ateo? ¿Dónde está la metodología del agnóstico? No existe. Entonces ustedes vienen a tomar de la metodología desarrollada para decir, por mi propia opinión y peculio, yo digo que el Dios de la Biblia nunca se reveló y yo soy mi propia autoridad personal, independiente, que tienen todo el derecho, para sin metodología, que se supone que es la que ustedes utilizan para exaltar el conocimiento académico, sin ningún tipo de metodología, dicen, Dios no se reveló, yo corrijo esto. No, son opiniones que ustedes tienen y basados en una no verdad, porque ustedes no confían en verdades absolutas. Lo voy a dejar hasta ahí. Gracias, Carlos, por desestimar y destruir que el ateísmo no tiene ninguna metodología y el agnosticismo se queda en una especie de intermedio donde no tiene ningún conocimiento, porque eso significa ser agnóstico. Lo voy a dejar hasta acá. Muy bien, muy bien. 2 minutos como 25 segundos más o menos acá. Colocamos el tiempo nuevamente. Ahora damos la participación a Carlos Sierra para el desarrollo de su pregunta, reflexión, y que se la dirija a cualquiera de los invitados cristianos. Sí, mi pregunta es para ti, Veloz. Sí. Quería saber, aparte de la etimología, si conoces algún otro tipo de forma de entender el significado de las palabras. Sí, me Si pongo mi conoces algún otro tiempo. tipo aparte de... Aparte de la etimología de las palabras, si hay otra metodología. Ok, gracias. Buena pregunta. Pongo mi tiempo. Mira, la etimología de las palabras son importantes, pero también está la forma estructural del lenguaje, porque aunque la palabra tiene una referencia etimológica, también hay sentido sintáctico en el desarrollo de un párrafo, en el desarrollo de un texto. Es decir, la etimología de la palabra para dar un mensaje también va a ir vinculada a lo que el mensaje quiere transmitir. Por lo tanto, por eso los cristianos utilizamos no solamente la etimología de la palabra, sino la forma de construcción semántica, morfológica, histórica de los acontecimientos que se fueron desarrollando en un momento determinado de la historia. Por lo tanto, nosotros los cristianos, como yo te había dicho en la respuesta muy buena que me diste, ¿verdad? Y en la reflexión que te di, es que nosotros somos los que estamos desarrollando metodología. Si los cristianos estamos desarrollando metodología y hay una estructura metodológica para darle un seguimiento donde el ser humano no es infalible, sino que nosotros podemos cometer errores, incluso etimológicos, estructurales, históricos, nosotros lo que hacemos es ir al texto, como tú lo has hecho en muchas ocasiones, Carlos, para tomar no solo la etimología, sino adjudicarte también el desarrollo metodológico de los cristianos. Entonces tú tomas el desarrollo de los cristianos en la metodología para luego quedarte una incertidumbre de una ideología que es agnóstica. Por lo tanto, tú deberías recibir información y verificarla conforme al desarrollo metodológico cristiano. Entonces, no solamente la etimología, es todo. Yo utilizo el método histórico, gramatical y cultural para desarrollar dentro de esta metodología la mejor comprensión de la existencia del Dios que se reveló, como lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis,
todo el texto bíblico. No hay un solo texto bíblico que te va a decir, acá este Dios nunca existió, nunca nos reveló nada. Entonces la esencia misma de la palabra de Dios, como la creemos los cristianos, es que esa revelación viene para que desde Génesis hasta Apocalipsis se hable centralizadamente en el Dios que creó todas las cosas y que es el Dios que hasta los mismos judíos reconocieron, ellos siendo falibles también y utilizando metodologías ellos también. Lo voy a dejar hasta acá. Hay 2 minutos 24 segundos me tomé, Carlos. Ahora puedes tomarte tus 3 minutos. Vale, eso no fue lo que yo te pregunté. Yo no estoy hablando de la Biblia, te hablé porque cuando tú me hiciste la pregunta, que erróneamente me confundiste con ateo y un agnóstico y no entendiste lo que te dije, es porque las palabras no dependen solamente de la etimología. Y ahorita y ahora, como tú definiste agnóstico, es tomando solamente en cuenta la etimología y es incorrecta. Y en base a ese error, entonces haces tu presupuesto. Lo que quiero decirte precisamente con el desarrollo de las palabras o algo más aparte de la etimología, es que las palabras evolucionan en el tiempo y por tanto no necesariamente haya una relación directa la palabra hoy día con su etimología. Eso pasa, por ejemplo, con el caso de la palabra cínico, por ejemplo. Que la forma en la que tú lo utilizas y lo utilizo yo es diferente a la que utilizaba Séneca, por ejemplo, o cualquier otro filósofo de la antigüedad. Entonces, eso demuestra que no podemos limitar la definición de algo solamente a su etimología, como tú hiciste con el término agnóstico. Entonces, realmente es importante entender eso en cuenta y bueno que Irak también se da la pregunta, porque como le decía a Irak, es que las palabras evolucionan en el tiempo y eso es importante porque de hecho entender eso es crucial, no solamente para poder definir bien un agnóstico o un ateo, sino también para poder entender la evolución que ha tenido cada palabra, en este caso en el texto bíblico que estamos hablando. Y la voy a dejar hasta ahí. Yo me voy a tomar mi tiempo ahora para formular mi pregunta y luego pasar nuevamente a la ronda. Se la voy a realizar a mi querido Aristarchus, ¿verdad? Ya que le había hecho la pregunta a Carlos Sierra, entonces para hacerlo lo más dinámico posible. Querido Aristarchus, mira, yo hoy soy muy insistente porque veo que lo que se ataca es la metodología para el cristiano. Y repito, el cristiano descansa en 2 proposiciones esenciales. Nosotros vivimos por fe, pero esa fe tiene una característica de indagar, porque la Escritura nos dice, vosotros escudriñáis la Escritura, pues en ella os parece estar la vida eterna. O sea, no es algo tan simple que lo tenemos los cristianos. Nosotros tenemos que escudriñar y escudriñando cometemos errores, lo cual no tengo ninguna complicación en ese sentido. Ahora, yo te pregunto a ti que no tienes la metodología no tienes la metodología del ateísmo porque no tienen metodología. El ateísmo no tiene metodología, como muy bien lo reconoció Carlos Sierra. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál sería la metodología que emplearía el agnosticismo para que en función de esa metodología del agnosticismo con sus variantes y su desarrollo histórico, ustedes puedan llegar a la conclusión de que Dios jamás se reveló al ser humano conforme a lo que dice la Biblia? Metodología con todas sus variantes históricas para que ustedes puedan demostrar que Dios jamás se reveló en la historia de la humanidad conforme a lo que dice la Escritura. Te escucho, querido Aristarco, te pongo tus 3 minutos. Adelante. Bien, empiezo aclarando que el ateísmo claramente no tiene una metodología, porque el ateísmo es, si es ateísmo negativo, es la posición de no creer en que Dios existe. Si es ateísmo positivo, es la negación de la existencia de Dios. Y el agnosticismo tampoco tiene una metodología. Pero eso no implica que yo, tanto si yo soy ateo como si yo soy agnóstico, yo no pueda seguir una metodología. O sea, que son cosas distintas. O sea, el ateísmo y el agnosticismo no tienen metodologías, son posiciones respecto a una cuestión, respecto a la proposición de si Dios existe, pero yo sí tengo metodologías y en todo caso, a ver, yo parto de una serie de intuiciones epistemológicas que yo creo que son compartidas por todos y que precisamente por eso podemos hablar. Yo parto, por ejemplo, de que la lógica funciona, el principio de no contradicción es válido, el principio de parsimonia es un método correcto, ¿no? La navaja de Occam, el principio de tercero excluido, etcétera, ¿no? O sea, una serie de principios lógicos yo los comparto, entiendo que con todos vosotros, por eso podemos conversar. También me fío de mis sentidos, creo que mis sentidos me informan de una realidad externa a mí. Entonces, todo eso sí que lo puedo emplear para llegar a conclusiones como las que he llegado. Tú dices, respecto a que Dios nunca se reveló en la Biblia. A ver, para empezar, aplicando
yo creo que un principio de sentido común o incluso de parsimonia hasta cierto punto, que creo que todos deberíamos compartir. Yo creo que de entrada la carga de la prueba sobre si un texto X es inspirado por Dios o no, debería tenerla de entrada el que diga que es inspirado. ¿Por qué? Muy sencillo. Imaginad que yo ahora, aquí a Carlos Veloz, yo le vengo con un texto que he escrito yo a mano y le digo, mira, Carlos Veloz, Dios me ha inspirado para que escriba este texto. Y en el texto pone, Carlos Veloz, dale 3.000 euros a Aristarchus, ¿vale? Entonces, tú, Carlos Veloz, ¿tú creerías de entrada que realmente Dios me ha inspirado y que por lo tanto deberías tomar como autoridad, como decía Carlos Rodríguez, ese texto y obedecer lo que dice el texto? Yo creo que si tú eres razonable dirás que no, que te demuestre yo de alguna manera, con algún argumento positivo por el que ese texto yo estaba siendo inspirado por Dios y por lo tanto ese texto es palabra de Dios. Entonces, partimos de eso, de que lo razonable de entrada cuando me presentan un texto no es pensar que es inspirado. O sea, de entrada, el argumento lo tiene que dar el que afirma que es inspirado. Otra cosa es que yo tengo argumentos para decir que, concretamente, ciertos textos de la Biblia plausiblemente no son inspirados porque hay errores. Y si hay errores, no parece que eso es lo que quisiera que esté en el texto un ser perfectamente bueno que pretenda transmitirnos información correcta. Porque un ser que pretenda transmitirnos información correcta no querría que en su mensaje haya errores, ¿vale? Eso, o lo más plausible de entrada es eso, es un punto de partida. Entonces, como digo, cuando me preguntas por mi metodología, yo lo que te digo es que yo tengo varios puntos de partida que comparto con todos vosotros. La lógica, la fiabilidad de mis sentidos y toda una serie de principios racionales que podemos emplear. No tienen que ver con ser ateo o agnóstico. Ser ateo o agnóstico es una conclusión, bueno, ser ateo concretamente es una conclusión, si es ateo positivo. Ser agnóstico, bueno, es un estado de suspensión del juicio respecto a la proposición de si Dios existe. Ya está. Creo haberte respondido a la pregunta. Sí, muy bien. Y me gusta tu honestidad. Déjame poner acá. Tomaste 3 minutos 36 segundos para darte el tiempo que también se le concedió a Carlos Rodríguez. Déjame poner acá mi tiempo nuevamente en 0. Y qué bueno, ¿no? Que gloria a Dios, ¿verdad? Por las respuestas de ustedes. Mira. ¿Por qué yo te hice la pregunta? Porque yo veo profundas contradicciones, como siempre, en los diálogos de las personas que tratan de decir de alguna forma que Dios no se le reveló a nadie y que lo que está escrito en la Biblia no son revelaciones, no son inspiraciones. Cuando, por un lado, tú vuelves y reconoces que el ateísmo no tiene una metodología, simplemente es una identidad ideológica de la concepción del mundo. Igual tú dijiste, el agnosticismo tampoco tiene una metodología. Nosotros tomamos metodología existente para desarrollar una reflexión filosófica, ideológica, etcétera, lo cual yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que como que ustedes no se escuchan mutuamente. Ustedes se están refutando y no se están dando cuenta. Carlos Sierra y tú no se están dando cuenta que se están refutando. Ahora, ¿por qué yo te pregunté entonces si el ateísmo no tiene metodología, que dijo Carlos Sierra, y que tú también reconoces? ¿Cuál es la metodología del agnosticismo? ¿Qué quisieron hacer aquí? Tratar de corregir la terminología de una palabra. Ahora, ¿cuáles son los factores que desarrolla el término de agnosticismo? Bueno, pues yo te voy a ayudar. Mira, yo tuve que entrar a un diccionario para ver qué es lo que están hablando acá. ¿Cuáles son esas definiciones? Mira, agnosticismo es sin conocimiento. Esa es la etimología esencial natural de la palabra. Decir lo contrario aquí es mentirle al mundo, y yo creo que acá no vinieron a mentir. Y tú no lo has hecho, Aristarco, y creo que Sierra, no sé qué fue lo que pensó ahora. Tú sabes que existe desde la terminología del agnosticismo, el agnosticismo fuerte. El agnosticismo fuerte afirma que es imposible conocer la existencia de Dios o la inexistencia de Dios. Es el fuerte. Ahora, el agnosticismo débil, ¿qué es lo que afirma? Que desde una posición estrictamente racionalizada, tampoco pueden demostrar por algún método existente, científico, etcétera, que Dios pueda o no puede existir. Sigue la misma línea, la metodología, la naturaleza de la palabra. Tú te vas al agnosticismo religioso, que también existe esto. No se puede comprobar ni refutar racionalmente que Dios existe o no. Y por último, existe algo llamado agnosticismo científico, que tampoco por ninguna metodología científica, método duro del naturalismo, empirismo puro, usted puede decir, por este experimento Dios no puede existir o existe. Entonces,
acá lo que yo estoy viendo con todo cariño y respeto es que de alguna manera ustedes quieren forzar un método que no tienen. Ustedes quieren decir, como tú dijiste, Aristarco, bueno, a mí, ¿por medio de qué? De los principios de la lógica, tú me mencionaste acá, lo tengo anotado, el principio de parsimonía, lo cual yo estoy de acuerdo, y ese principio de parsimonía, quien lo desarrolla es un monje franciscano, porque Dios, por el principio de parsimonía, yo puedo llegar a una conclusión razonable de que todo lo que existe no vino de la nada, o no vino de algo inexistente, o que lo muerto produjo lo vivo, o que lo irracional produjo lo racional, o que lo no existente en pensamiento produjo el pensamiento, o lo no biológico produjo lo biológico, en el sentido de un elemento constitutivo existente en el universo, de una forma eterna de algo que no tiene ningún tipo de correlación ni demostración empírica en la ciencia misma. Cuando tú me hablas de estos principios, yo puedo ver también en el principio de parsimonía y aplicárselo a Dios y aplicarle a la Biblia dentro de la metodología que nosotros estamos explicando acá, querido Aristarcus. Es decir, tu opinión, ¿por qué sería la verdad absoluta por encima de mi opinión? Tu principio de parsimonía, ¿cuál sería la demostración empírica observacional del método de observación científica para el desarrollo dentro de tu metodología agnóstica o atea, o yo no sé qué son ustedes ahora, para demostrarme a mí que Dios nunca reveló su palabra en lo que dice la Biblia? Ustedes tienen que tener una metodología y no la tienen. Ahora, que tú tomes de estos fundamentos, sí, nosotros hacemos lo mismo y demostramos de manera plausible que Dios existe. Lo dejo hasta ahí, me tomé también un tiempecito y le pido disculpas, ¿verdad? Porque para mí fue muy importante la honestidad de Aristarco. Y de verdad, me quito el sombrero ante ti, todo mi respeto, porque tú no quieres ridiculizar a nadie acá, tú quieres hablar desde tu conciencia y yo te estoy haciendo también mi mejor esfuerzo. Que yo tenga toda la verdad, no. Ahora, la verdad es absoluta, sí. Si alguien no tiene una verdad absoluta, no tendría una base firme en epistemología. Y mi pregunta es la siguiente, querido Aristarcos, porque creo que lo ha reflexionado al lado de Carlos Sierra también. ¿Cuál es el fundamento objetivo? ¿Cuál es tu fundamento de tu moral objetiva para determinar que Dios es inmoral, partiendo de la misma palabra de Dios que indique por algún escritor, copista, israelita de la era de bronce o luego del segundo templo, todo lo demás, que señalen que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios malvado y que Dios no es un juez de justicia? Algún texto y partiendo desde el fundamento de tu moral objetiva. ¿Cuál es el fundamento de tu moral objetiva? Y si hay un texto bíblico que pueda sustentar esta parte, querido Irak. 54 segundos. Aristarco, sí. ¿Qué has dicho Irak? Aristarco. Que Irak estaba hablando ahí, perdón. Aristarco, te puedes tomarte tus 3 minutos ahora. Vale, entonces respondo a tu pregunta y finalmente me despido, si te parece bien. Cuando ¿Sí? yo te dé mi respuesta a la pregunta que tú me vayas a tu reflexión. No te preocupes. Vale. Sí, me parece bien. Excelente. A ver, no, es muy sencillo esto. Bien, efectivamente, si yo asumiera el subjetivismo moral absoluto o el relativismo absoluto, claro, yo no estaría en una posición, si en mi argumentación estoy asumiendo el subjetivismo moral, yo no estaría en una posición desde la cual yo pueda decir que algo es objetivamente inmoral. Por ejemplo, que el Dios de la Biblia es objetivamente malo o que ha hecho algo objetivamente malo, porque estoy diciendo que dentro de mi argumentación incluyo el subjetivismo moral o el relativismo, efectivamente. Entonces, ¿cómo estoy argumentando yo para decir lo que estoy diciendo? ¿Estoy haciéndolo desde la moral del propio texto bíblico? No, tampoco es eso lo que estoy haciendo, sino que estoy haciendo lo siguiente. Los argumentos filosóficos de objetivismo moral son previos a la inferencia de que existe un Dios perfectamente bueno, objetivamente bueno, y por supuesto a los métodos que existen en la apologética para inferir que ese Dios plausiblemente haya inspirado un texto y que como es bueno tenemos que creernos lo que nos dice, porque no nos miente. Bien, como son previos, hay argumentos filosóficos que maneja, por ejemplo, cristianos como William Lane Craig, por los cuales defienden la objetividad de la moral. ¿Cuáles son?
pues principalmente son argumentos que toman como válidas nuestras intuiciones morales, concretamente aquellas que son más universalmente compartidas, porque equiparan este tipo de intuiciones morales con los sentidos con los que observamos la realidad material. Es decir, los argumentos de objetivismo moral en la filosofía, especialmente este tipo de argumentos a los que me refiero, lo que toman es, vamos a tomar el hecho de que, por ejemplo, de que matar a un niño, no, o torturar a un niño está mal, yo lo siento directamente como malo y voy a tomar ese sentimiento como si fuese informativo de una realidad objetiva. Esta es la argumentación de apologistas cristianos como William Lane Craig. Y como digo, es filosóficamente previa a la deducción de la existencia de Dios, porque precisamente se sirve de este argumento para deducir la existencia de Dios con su argumento moral a favor de la existencia de Dios, y también es previa, por supuesto, a la deducción de que ese Dios se ha revelado. Entonces, yo lo que hago es tomar esa argumentación filosófica y asumir que sea verdadera. Pero ¿qué pasa? Si es verdadera esa argumentación filosófica a favor de la objetividad, de la moral, entonces yo estoy legitimado a tomar las intuiciones morales universalmente comunes como referente para saber si algo es bueno o malo. Es decir, si yo he partido de mis intuiciones morales y no solo de las mías muy particulares, sino de las que son universalmente compartidas, por ejemplo, que torturar a un niño por lo que ha hecho un adulto está mal. Si yo parto de estas intuiciones para deducir una moral objetiva, entonces en caso de que yo suponga que la moral objetiva es verdadera por este argumento filosófico, eso implica que yo estoy legitimado a usar esa misma intuición moral en un argumento como el que estamos planteando aquí. O sea, yo podría asumir asumo hipotéticamente que es objetiva la moral en base a estos argumentos. Asumo que hay un Dios perfectamente bueno. Y finalmente te digo, ese Dios no ordenaría masacrar a niños o torturar a un niño para castigar a un adulto. Y te lo puedo decir porque estoy tomando hipotéticamente como correcto el argumento filosófico que te lleva al objetivismo moral, que es el argumento que asume que son fiables, como si fuesen informadoras epistemológicamente, nuestras intuiciones morales. Es así como funciona la metodología que estoy empleando. Muy bien, te di 4 minutos para que me escuches mínimamente 3. Te agradezco que... Yo creo que Carlos Sierra tuvo que salir porque tenía un compromiso. Por eso yo mejor prefería que interactuaran en un tiempo prudente, 10 minutos los dos interactuando y luego que se retiraran Carlos Sierra y Carlos Rodríguez, pero lo comprendemos. Voy a darte mi respuesta y lo voy a hacer sobre la base de la honestidad intelectual que he visto en tus videos. Primero, tú no puedes abordar un fundamento de un origen de la moral objetiva. No puedes, tú no tienes eso. Tú no puedes desde tu posición decir que lo que hagan en Zimbabue y lo que hagan en tu país sobre el desarrollo mismo de la cultura, tú eres el que tiene la moral correcta. ¿Por qué? Porque ustedes relativizan la moral. Porque debe de haber una fuente de la moral para poder entender que esa fuente se puede mantener inclusive hasta para tú juzgar, como creemos los cristianos, al dador de la vida y al creador de todas las cosas. Por lo tanto, para tú tener esa posición frente a lo que dice la Biblia, para tú negar a esa fuente de la moral, tú tendrías que ser la moral absoluta por encima de todos los seres humanos. Que tú digas, yo puedo decir que lo que están haciendo en África es inmoral porque yo tengo un sentimiento. ¿De dónde sale ese sentimiento? ¿Cuál es la fuente objetiva para tú tener ese sentimiento? Para tú decir desde tu sentimiento que lo que hace un africano que a ti no te guste es absolutamente inmoral. No tienes esa base. Ahora, ¿por qué yo te hice la pregunta sobre la base de lo que ustedes hacen con la Biblia? Porque ustedes no lo hacen con otras culturas. Porque tú has dicho en tu canal, no podemos establecer, tocando el tema del aborto, no podemos establecer una moral absoluta, porque si una mujer quisiera matar a su hijo en el vientre, ella lo pudiera hacer tomando ella la decisión. Eso no tiene una correlación. ¿Por qué? Porque tú estarías dejando eso de forma subjetiva. De forma subjetiva. Ahora, cuando yo le pregunté sobre la fuente para determinar que lo que está en la Biblia no es revelado por Dios, que ustedes, bueno, por lo menos tú, Aristarcus, no
presentaste ninguna metodología para el ateo y el agnóstico, sino un desarrollo metodológico que ustedes toman prestado para llegar a conclusiones personales. Cuando ustedes van a la Biblia, ¿saben lo que hacen regularmente? Y lo digo con mucho respeto, ustedes tuercen las escrituras. Porque en ninguna parte de la Biblia, en la pregunta que te hice, si tú fuiste honesto, dijiste, no, yo no puedo ir a la Biblia a decir esto. En la Biblia dice Salmos 9, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Si yo te leo Salmo 7, dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y tú sabes quién dice esto? El rey David. ¿Y tú sabes lo que dice David reconociendo a Dios? Que todo el pueblo de Israel delante de Dios estaba en pecado, porque la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno delante de Dios. Todos se desviaron, todos hicieron lo malo delante de Dios. Dios es la fuente de la moral. Dios establece justicia como Él entiende, sea que ustedes crean en ese Dios o no. Ahora, el problema es cuando ustedes van a reclamarle a Dios desde una moral subjetiva, pero no le reclaman a un africano que se come un niño, porque ustedes dicen, no, esa moral del africano, mi moral no está por encima. Tú no eres el autor de la vida. Tú no eres el creador del universo. Tú no tienes una metodología para negar a Dios. Y tampoco tú eres la moral objetiva delante de toda la cultura. Pero si Dios existe, querido Aristarcos, por parsimonía nosotros podemos ver que Dios, el autor de todo esto, es el juez, como dice el rey David, que ustedes fueron que lo citaron, señalando que Dios es malo y es injusto. No hay un solo texto bíblico que diga que Dios es malo y es injusto, y que Dios es pecador y que produce el pecado. No hay un solo texto bíblico. Entonces, yo quería que tú escucharas esto, querido Aristarco, porque por lo menos tuviste la paciencia y honestidad intelectual de no colocarte como el moralista absoluto, autor de todas las cosas y dueño de la moral. Porque desde las posiciones ateas y agnósticas, ustedes no tienen una base sustentable. Si Dios no existe, no puede existir una moral. Y si no puede existir una moral, tu vecino puede hacer lo que quiera. Y si la ley se lo permite, tú no puedes reclamarle a tu vecino más allá de un sentimiento. Lo dejo hasta ahí, querido Aristarco, me tomé tu mismo tiempo. Bueno, mis hermanos y mis amigos, gracias por haber compartido. Comenten y compartan. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. No hay forma de demostrar que Dios no puede existir. Sigan firmes en su fe. Hasta la próxima. La luz brilló en la oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio. En la escritura Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe, justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia. Pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo
redención. Tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención. Tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor,